Hola amigos, ¿cómo están hoy? Yo feliz de encontrarnos como cada semana en este programa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Genios y Gigantes, el podcast donde recorreremos la vida de las figuras que marcaron la historia. Hoy seguimos con nuestra temporada dedicada a los villanos, ya pasando la mitad del recorrido y nos toca un personaje tan especial como distinto a los que venimos conociendo. Alguien que no dirigió ejércitos, que no masacró pueblos ni fundó imperios, pero que quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los más oscuros del mundo de la política. Se trata del filósofo y diplomático Nicolás Maquiavelo. Su nombre se convirtió en sinónimo de frialdad política, de manipulación, de traición calculada. Maquiavélico es hoy casi un insulto, usado para describir a aquel que justifica cualquier medio con tal de alcanzar su objetivo. Y aunque él jamás escribió exactamente esa frase tan famosa de "el fin justifica los medios", sus páginas destilan esa crudeza, la idea de que en política no hay espacio para la moral, sino para la eficacia. En este episodio vamos a conocer quién fue realmente este funcionario y pensador florentino, el contexto turbulento en el que escribió, su caída en desgracia y cómo, desde el exilio, dio forma a un libro que todavía hoy es estudiado en ciencias sociales y provoca rechazo, fascinación y miedo. El Príncipe. ¿Vamos a conocerlo? Antes de comenzar les voy a hacer una recomendación. Al igual que como pasó con Leonardo da Vinci, vamos a hablar de la Italia de aproximadamente el año 1500. Una región dominada por varios estados independientes, algunos reinos, repúblicas, ducados. Como es difícil explicarlo sin un mapa, o al menos a mí me encanta aprender la historia con el mapa en la mano, les recomiendo vayan ya a nuestro Instagram geniosygigantes.podcast, donde ya está publicado un mapa bien claro de lo que era la región en aquella época, para que podamos visualizar la multiplicidad de lugares que vamos a estar nombrando. Ahora sí, viajamos a Florencia, en la Toscana italiana, a finales del siglo XV. Una ciudad pequeña en tamaño, pero gigantesca en influencia. Es el corazón palpitante del Renacimiento, uno de artistas, como nuestro viejo amigo Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Botticelli, pero también un tablero político lleno de intrigas, traiciones y ambiciones desmedidas. La península itálica, como decíamos, en ese tiempo no era un país unificado, sino un mosaico de ciudades-estado. Venecia, Milán, Nápoles, los estados pontificios y, claro, Florencia. Todas competían por poder, riqueza y prestigio, en un equilibrio tan delicado como inestable. A veces eran aliadas, a veces eran enemigas y casi siempre estaban bajo la mirada atenta y la presión constante de potencias extranjeras, como Francia o España. En Florencia, la familia que dominaba la escena política era la de los Medici, que empezaron como banqueros, eran riquísimos y se volvieron mecenas de artistas y estrategas consumados. En el futuro llegarían a tener hasta un papa en la familia. Habían transformado la ciudad en un laboratorio de poder. Bajo el poder de Lorenzo el Magnífico, Florencia vivió su máximo esplendor, pero tras su muerte, en 1492, todo cambió. En ese vacío de liderazgo apareció una figura inesperada, un fraile dominico, un monje, Girolamo Savonarola. Predicador apocalíptico, denunció la corrupción, el lujo y hasta el arte del Renacimiento como pecados de vanidad. Bajo su influencia, Florencia vivió años de fervor religioso y de represión, con las famosas hogueras de las vanidades, donde se quemaban libros, obras y hasta espejos. Su dictadura moral terminó en la hoguera, pero dejó marcada a toda una generación de jóvenes florentinos. Fue en ese mundo turbulento, entre el esplendor artístico, la lucha de las familias poderosas y las tensiones entre la fe y la política, donde nació y se formó Nicolás Maquiavelo. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, como se llamaba nuestro protagonista, nació en Florencia el 3 de mayo de 1469, en el seno de una familia antigua pero ya venida a menos en lo económico. Su padre, Bernardo di Niccolò Machiavelli, era un jurista con una biblioteca amplia y bien nutrida, aunque su situación financiera no le permitía ejercer con prestigio ni alcanzar altos cargos. Su madre, Bartolomea di Stefano Nelli, provenía de un linaje igualmente respetable.
Era una mujer profundamente religiosa que le transmitió a sus hijos la tradición de la fe, aunque la vida demostraría que Nicolás tendría una relación mucho más terrenal y política con el mundo. Gracias a esa biblioteca de su padre, el joven Maquiavelo creció rodeado de libros. Desde temprano mostró inclinación por las letras clásicas y la historia de Roma, lecturas que lo acompañarían toda la vida y que serían la base de su pensamiento político. No recibió una educación aristocrática de lujo, pero sí sólida. Estudió latín, retórica e historia antigua, formándose en la tradición humanística típica del Renacimiento. Un detalle curioso es que, pese a pertenecer a una familia culta, los Maquiavelo vivían con restricciones económicas importantes. Eso marcó a Nicolás desde chico. Entendió que no tenía una fortuna que lo respaldara y que para abrirse paso en la vida debía apoyarse en su talento y en su astucia. Cuando era apenas un adolescente, la ciudad vivía las tensiones entre la herencia de Lorenzo de Medici y la aparición de Savonarola. Aquella Florencia convulsionada, donde la religión y la política se mezclaban con violencia, fue el escenario de su juventud. Y en ese ambiente, Nicolás comenzó a perfilarse no como un hombre de armas ni de negocios, sino como alguien atraído por la política, el arte de gobernar a otros. El debut de Maquiavelo en la vida pública llegó en 1498, cuando tenía 29 años. Florencia acababa de vivir la caída de Savonarola, que había terminado en la hoguera, y la ciudad necesitaba reorganizarse políticamente. Fue entonces cuando Maquiavelo consiguió un cargo de secretario de la Segunda Cancillería de Florencia, un puesto clave que lo vinculaba directamente con la diplomacia y con los asuntos militares. Desde allí comenzó a moverse entre embajadas, consejos y negociaciones. Entre 1499 y 1512 realizó más de 20 misiones diplomáticas. Viajó a la corte de Francia, al Vaticano, a Venecia y sobre todo al norte de Italia y la costa del Adriático, donde conoció a uno de los hombres que más lo marcarían, César Borgia. Borgia era el comandante de los ejércitos de los estados pontificios, con los cuales además había conquistado la región de Romaña para sí. Hijo del controversial Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, era un personaje fascinante y aterrador a la vez, ambicioso, implacable y con una brutal eficacia en el campo político y militar. Maquiavelo quedó impresionado por su forma de ejercer el poder, la frialdad para eliminar enemigos, la capacidad de manipular alianzas, el uso del terror y de la misericordia como herramienta de control. Más tarde, en El Príncipe, César Borgia aparecería como el ejemplo de la crueldad bien usada, de la astucia que permite mantener un estado bajo control. Al mismo tiempo, Maquiavelo se ocupaba de los asuntos internos de Florencia. Se convirtió en uno de los principales impulsores de la milicia ciudadana, convencido de que un ejército propio era mucho más confiable que el uso de mercenarios extranjeros, que era muy habitual en Italia. Sus escritos militares muestran que no solo pensaba la política en términos diplomáticos, sino también estratégicos y prácticos. Durante más de una década, Maquiavelo fue un hombre clave en la administración florentina, un funcionario sin fortuna personal, pero con acceso a los secretos de la República, conociendo de cerca el juego del poder en Italia y en Europa. El gran quiebre en su vida llegó en 1512. Ese año los Medici, la familia más poderosa de Florencia, regresaron al poder tras casi 2 décadas de exilio. La república a la que Maquiavelo había servido con lealtad se derrumbaba, y con ello su carrera política. Los nuevos gobernantes desconfiaban profundamente de quienes habían sido funcionarios de la república, y Maquiavelo, que había ocupado un cargo de responsabilidad, quedó automáticamente bajo sospecha. En 1513 fue acusado de conspirar contra los Medici. Lo arrestaron, lo encarcelaron y fue sometido a torturas terribles, pero no quebraron su espíritu. Aunque jamás se probó su participación en ninguna conspiración, permaneció preso varias semanas. Finalmente fue liberado, pero no recuperó ni su cargo ni la confianza de los Medici. Para un hombre que había vivido de la política y para la política, ese fue un golpe devastador. Tras salir de prisión, Maquiavelo se retiró a su modesta propiedad en las afueras de Florencia. Allí comenzó una nueva etapa, sin poder, sin cargos y sin prestigio político,
pasaba las mañanas ocupándose de las tareas de la finca y las tardes jugando a las cartas o conversando con amigos en las tabernas. Pero por las noches, según contó él mismo en una carta célebre, se vestía con ropa elegante, se encerraba en su estudio y dialogaba con los antiguos, con los fantasmas de Tito Livio, de Cicerón, con los grandes autores de la antigüedad. De esas conversaciones imaginarias, de esas largas veladas con los clásicos, surgieron sus obras más importantes. Fue en este contexto de derrota y exilio donde Maquiavelo escribió El Príncipe, un libro breve, incisivo y provocador, que dedicó a Lorenzo II de Medici con la esperanza de recuperar el favor de la familia que lo había humillado. Lo que nunca imaginó fue que ese pequeño tratado cambiaría para siempre la historia del pensamiento político y que 500 años después sería estudiado todavía en teoría política. Esta obra famosa, El Príncipe, escrita en 1513, es un manual de poder crudo y directo, un tratado donde la ética tradicional queda de lado y la efectividad se convierte en ley. Maquiavelo analiza cómo un gobernante puede mantener el poder, asegurar la estabilidad del Estado y controlar a su pueblo, sin que importen los medios que use. Mentir, engañar, traicionar, incluso recurrir a la violencia, no son para él actos inmorales si sirven al objetivo superior, la conservación del poder y la seguridad del Estado. Esta visión rompía con la moral cristiana imperante, donde la virtud y la justicia eran inseparables del buen gobierno. A Maquiavelo debemos ideas que hoy son base de los estados modernos, como la del monopolio estatal del uso de la fuerza, que legitima solo al Estado a tener fuerzas armadas, de seguridad y a aplicar coerción sobre sus ciudadanos. En El Príncipe encontramos ejemplos concretos de lo que hoy llamaríamos crueldad calculada. Maquiavelo no condena a quien usa la fuerza con inteligencia, al contrario, ensalza a César Borgia por su frialdad y su capacidad de eliminar enemigos sin titubear. Es una obra que observa la crueldad con distancia, casi como un experimento científico, de forma fría, analítica e implacable. Para ilustrar todo esto, lo mejor es desarrollar brevemente un concepto en concreto. Para un gobernante, decía Maquiavelo, es mejor ser temido que amado. El amor depende de los caprichos de los súbditos y es muy cambiante. El temor al castigo, en cambio, es mucho más estable y eficiente. Para construir ese temor, el príncipe debe aplicar la crueldad de manera inteligente, sin llegar al exceso, porque el exceso de crueldad sobrepasa el temor, que es beneficioso, y genera el odio de los súbditos, y el odio las revoluciones, conspiraciones y derrocamientos. Esa es la razón por la que siglos después su nombre se volvió sinónimo de astucia maquiavélica. No fue un tirano en el sentido tradicional, pero sus ideas enseñaron a gobernantes y líderes a justificar actos crueles, traiciones y manipulaciones como instrumentos legítimos del poder. En otras palabras, Maquiavelo convirtió la política en un juego donde el fin justifica los medios y donde la moral es secundaria frente a la eficacia. Y aunque él mismo no gobernó con mano de hierro ni cometió grandes atrocidades, la sombra de sus palabras sigue presente, porque sus ideas demostraban que el poder podía alcanzarse y conservarse sin límites éticos y que un pensamiento podía ser más peligroso que cualquier espada. A diferencia de otros villanos de la historia, Nicolás Maquiavelo no es recordado por sangre derramada, sino por su ingenio y su ironía. Se dice, por ejemplo, que era un hombre de carácter sarcástico y mordaz. Podía ganarse a alguien con su conversación, pero también dejarlo humillado con un comentario seco y perfectamente calculado. Sus cartas personales reflejan un hombre consciente de su astucia y que se divertía con los errores ajenos. Otro detalle curioso es su vida sentimental. Se sabe que se casó con Marietta Corsini, con quien tuvo varios hijos, pero su correspondencia revela que no era un esposo ni padre ejemplar. Solía gastar tiempo y recursos en juegos, tertulias y amistades intelectuales más que en la vida familiar. Algunos biógrafos señalan que incluso disfrutaba del pequeño escándalo que podía provocar con sus palabras, como un juego de poder más allá de la política. También se cuenta que mientras esperaba que los Medici lo recibieran de nuevo, Maquiavelo enviaba copias del Príncipe a distintos personajes influyentes, como si probara cuál de ellos caería en la trampa de su elogio.
Era un hombre que sabía usar la reputación y la persuasión como armas. En todas estas pequeñas historias se percibe un patrón. Maquiavelo era consciente de su talento para la manipulación, pero no lo usaba solo para gobernar, sino también para leer y jugar con los demás, con la misma frialdad que recomendaría a un príncipe para mantener el poder. Cada gesto, cada carta, cada consejo político está impregnado de esa lógica: la eficacia por encima de la moral, la astucia como norma y la crueldad como una herramienta legítima cuando era necesaria. El 21 de junio de 1527, en Florencia, poco después de la caída de los Medici nuevamente y tras años de enfermedad, falleció Nicolás Maquiavelo. No era un final glorioso, sino tranquilo y casi ignorado, en contraste con la influencia que sus ideas seguirían teniendo. Maquiavelo enseñó que la crueldad no es necesariamente villanía si está justificada por la supervivencia del Estado, y que la astucia puede ser más temida que la espada. Por eso, aunque nunca haya empuñado armas ni derramado sangre directamente, se ganó un lugar en la historia como el villano intelectual por excelencia. Un hombre que mostró que a veces el poder puede ser más peligroso cuando se ejerce con inteligencia que con violencia. Esa separación entre ética y política, esa frialdad calculadora frente a la crueldad, hizo que su nombre se volviera un adjetivo, maquiavélico. Hoy usamos esa palabra para describir la astucia más peligrosa, la traición más fría, la estrategia que no conoce límites. Pero su influencia no se limita al insulto popular. Políticos, estrategas y pensadores lo han estudiado durante siglos, a veces admirando su realismo, otras condenando su cinismo. Desde los gobernantes de la Italia renacentista hasta líderes modernos, su visión del poder sigue provocando debates. ¿Es un manual para tiranos o es un análisis frío y honesto de la política tal como es? Y así llegamos entonces al final del recorrido de hoy. Conocimos a Nicolás Maquiavelo, el villano intelectual por excelencia, un hombre que nunca derramó grandes ríos de sangre, pero que con sus ideas enseñó a los poderosos a gobernar con frialdad, astucia y sin ataduras morales. Su legado sigue siendo discutido, admirado y temido 5 siglos después. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a Genios y Gigantes Biografías en Podcast desde donde sea que nos escuches. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en muchas otras plataformas. Déjanos tu valoración, tus estrellas, tus pedidos, tus recomendaciones. Cada comentario, cada like, cada vez que le compartís a tus amigos los programas o nuestro contenido en las redes, nos ayuda a seguir contando estas historias que cruzan la historia y la memoria y nos presentan a los grandes nombres detrás de los hechos. Y como siempre, los invito a todos, a los que nos oyen desde Argentina, Latinoamérica, Norteamérica, Europa y desde todos los más de 20 países donde tenemos oyentes, a que se sumen a nuestro Instagram, geniosygigantes.podcast. Ahí van a encontrar un montón de cosas que enriquecen y complementan estos capítulos. Datos extra, anécdotas que relatan los personajes, otros hechos curiosos vinculados, datos, efemérides, muchísimo más. Yo soy Francisco Sagordi y me despido deseándoles una hermosa semana. Hasta que nos encontremos en la próxima historia con el próximo gigante. Muchísimas gracias.